gracia abundante para el mayor de los pecadores. De Juan Bunyan. Al contaros la forma en que Dios, con tanta misericordia, obró sobre mi alma, no estará de más, creo, deciros en primer lugar algo de mi pasado y de la forma en que fui criado, porque con ello se hará más evidente la bondad de Dios hacia mí. Procedo de una familia de condición de vida muy humilde. La casa de mi padre era una de las más despreciadas entre todas las familias de aquellos alrededores. Así que no puedo alardear de sangre noble o de alcurnia como hacen muchos. Pero incluso así, alabo el nombre de Dios, porque fue de este fondo que me llamó a participar de la gracia y vida que hay en Cristo. A pesar de la pobreza de mis padres, Dios se agradó de poner en su corazón el que yo fuera a la escuela para aprender a leer y a escribir. Aprendí más o menos como hicieron los otros niños de familias pobres, aunque tengo que confesar para vergüenza mía que pronto perdí lo que había aprendido, mucho antes de que el Señor hiciera en mí su obra de gracia para la conversión de mi alma. Durante los años que viví sin Dios, seguí a lo largo del curso del mundo el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Me deleitaba en que el demonio me retuviera cautivo a su voluntad, habiéndome cubierto de toda injusticia que operaba con tanta fuerza en mí que apenas había quien me igualara en maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios. Estaba tan arraigado en estas cosas que pasaron a ser para mí como una segunda naturaleza. Esto ofendió tanto al Señor que incluso en mi infancia Él me envió pavorosos sueños y visiones, porque con frecuencia, después de haber pasado un día en el pecado, era afligido en gran manera cuando dormía por el sentimiento de la presencia del demonio y espíritus malignos, que, según pensaba yo entonces, trataba de llevárseme con ellos y yo no podía librarme. Fue durante estos años que yo estaba grandemente turbado por ideas sobre los horrorosos tormentos del fuego del infierno, y temía que mi destino se hallaba entre aquellos diablos y monstruos infernales que están atados con cadenas y argollas de oscuridad, esperando el juicio. Cuando era un niño de unos 9 o 10 años, estas cosas desazonaban mi alma, hasta el punto que incluso en medio de muchos juegos y otras actividades de niños, y entre el recreo con mis amigos despreocupados, yo me hallaba muy deprimido y afligido en mi mente por estos pensamientos. Con todo, yo no podía desprenderme de mis pecados. Estaba tan abrumado por la desesperación de que no vería nunca el cielo, que muchas veces deseaba que o bien no hubiera infierno, o que si lo había, yo pudiera ser un diablo, porque suponía que sería mucho mejor el atormentar a otros que el ser uno mismo sometido a tormento. Después de un tiempo cesaron estos terribles sueños y pronto los olvidé, pues mis vicios y placeres pronto borraron la memoria de ellos, como si nunca hubieran existido. Y entonces, con más deseos que nunca, di rienda suelta a mi concupiscencia y me regodeaba en toda clase de transgresiones contra la ley de Dios, de tal modo que era el cabecilla de toda especie de vicio e impiedad, hasta el tiempo en que me casé. Pero si no hubiera sido por un milagro de la gracia, no solo hubiera perecido de un golpe de la justicia eterna, sino que hubiera quedado como vergüenza ante la faz de todo el mundo. Durante estos tiempos, el pensar en Dios me era muy desagradable. No podía tolerar esos pensamientos yo mismo, ni podía aguantar que otros los tuvieran. Y siempre que alguien leía libros cristianos, yo pensaba que el tal era como si se hallara en una cárcel. Entonces yo decía a Dios: apártate de mí, porque no quiero conocer tus caminos. Durante estos tiempos yo estaba desprovisto de todo lo que fuera bueno. El cielo y el infierno se hallaban ambos fuera del alcance de mi vista y de mi mente. En cuanto a ser salvo o perderme, no me importaba un comino. Oh Señor, tú conoces mi vida y lo que era, mis caminos no están escondidos de ti. Y con todo, qué bien recuerdo que aunque pecaba con el mayor placer y deleite, si veía a alguien que decía ser cristiano, que hiciera algo malo, me hacía temblar el espíritu. Recuerdo de un modo especial, cuando yo me hallaba más sumido en todo esto,
que oí a alguien que decía ser religioso que estaba maldiciendo. Esto hundió mi espíritu en el mayor abatimiento y me hizo sangrar el corazón. Pero Dios no me había abandonado por completo, sino que me iba a la zaga. Durante este tiempo no me hacía sentir lo malvado que era, pero envió varios de sus juicios templados con misericordia. Una vez caí en una zanja y por poco muero ahogado. Otra vez zozobré en un bote en el río Bedford, pero su misericordia me salvó. Y aún otra vez, yendo por el campo con mis amigos, vimos una víbora que se arrastraba por el camino y le di con un palo en la cabeza. Cuando se quedó atontada la forcé a abrir la boca con el palo y le saqué el aguijón con los dedos. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, esto podría haber sido causa de un abrupto fin a mis locuras. Sucedió otra cosa sobre la cual he pensado muchas veces con agradecimiento. Cuando yo era soldado, me enviaron junto con otros a cierto lugar para que hiciera guardia. Pero cuando yo estaba dispuesto a ir, otro solicitó ir en mi lugar. Mientras este otro estaba haciendo de centinela en su puesto, le dio una bala de mosquete en la cabeza y cayó muerto. Esto, como he dicho, fueron algunos de los juicios y actos de misericordia de Dios. Pero ninguna de estas cosas despertó mi alma a la justicia, de modo que seguí pecando y aún me hice más rebelde contra Dios y descuidado respecto a mi salvación. Poco después de mi boda, y por providencia de Dios, mi esposa tenía un hermano y una madre que eran personas piadosas. Al tiempo de mi casamiento, mi esposa y yo éramos tan pobres que ni aún poseíamos platos o cucharas u otros utensilios de la casa. Pero ella tenía 2 libros, El camino claro del hombre al cielo y La práctica de la piedad, que su padre le había dejado a ella al morir. Yo leía estos libros algunas veces y encontré en ellos cosas que me gustaron, aunque no me redarguyeron de pecado. Ella me contaba con frecuencia lo piadoso que era su padre y cómo la reñía y castigaba por lo malo, tanto en su propia casa como en las de los vecinos, y lo estricto y santo de su vida, siempre tanto de palabra como de hecho. De modo que estos libros, aunque no llegaron a despertar mi corazón respecto a mi triste y pecaminoso estado, me hicieron entrar deseo de reformar mi vida de vicio, y empecé a adaptarme a la religión circundante. Iba a la iglesia 2 veces cada domingo, y aunque cuando estaba allí me portaba muy devotamente, hablando y cantando como hacían los demás, con todo seguía con mi vida malvada. Y estaba tan lleno de superstición que tenía gran devoción a todo lo que pertenecía a la iglesia, el ministro o el escribiente, los vestidos, el servicio, todo. Yo consideraba santas todas las cosas que había en la iglesia, y creía que el ministro y los escribientes debían ser especialmente felices y bienaventurados porque eran siervos, según yo creía, de Dios. Este sentimiento fue haciéndose tan firme en mí que cuando yo veía a un sacerdote, no importa lo sórdida o depravada que fuera su vida, me inclinaba en el espíritu haciéndole reverencia. Sentía como si por el gran amor en que los tenía, pues suponía que eran los ministros de Dios, podría postrarme a sus pies. Su nombre, sus vestidos y su obra me fascinaba y me hechizaba. Después de un tiempo en que pensaba todas estas cosas, me vino otra idea a la mente, y era la de si descendíamos de los israelitas. Yo había hallado en las Escrituras que los israelitas eran un pueblo especial para Dios, y por ello pensaba que si perteneciera a esta raza, mi alma sería verdaderamente feliz. Anhelaba saber la respuesta a esta pregunta, pero no se me ocurría la forma en que pudiera averiguarlo. Al fin se lo pregunté a mi padre, y me dijo que no veníamos de los israelitas. Con ello mi espíritu decayó otra vez, y así permaneció. Todo estaba sucediendo cuando yo ni aún me daba cuenta del peligro y maldad del pecado. Nunca consideré que el pecado iba a condenarme, no importa la religión que siguiera, a menos que hallara a Cristo. Nunca pensé tan solo sobre si esta persona existía o no. Y de esta manera, el hombre yerra a ciegas, porque no sabe por dónde ir a la ciudad de Dios. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 15. Pero un día sucedió que entre los varios sermones, nuestro párroco predicó sobre el tema, el día del Señor, y sobre lo malo que era quebrantarlo, fuera con trabajo o con juegos o de cualquier otra forma. La conciencia empezó a aguijonearme, y pensé que este sermón él lo había predicado a propósito para mostrarme mi mal camino. Esta fue la primera vez que recuerdo en que me sentí culpable y agobiado. Por lo menos en aquel momento,
y cuando fui a casa al terminar el sermón me hallaba en una profunda depresión de espíritu. Durante un poco esto me amargó todos los placeres acostumbrados, pero no duró mucho rato. Antes de la comida, una buena comida, la mente y el corazón volvían a seguir su curso acostumbrado. Oh, cuán contento estaba de haber podido apagar el fuego, para poder pecar más sin tener que preocuparme. Después de la comida eché el sermón de mi mente y volví con gran deleite a mis juegos y diversiones usuales los domingos por la tarde. Pero aquel mismo día, yo estaba en medio de un juego de gato y había dado un golpe y estaba a punto de dar el segundo cuando una voz salió del cielo y me penetró en el alma y dijo: ¿quieres dejar tus pecados e ir al cielo o seguir pecando e ir al infierno? Me quedé en gran manera sorprendido y dejando el juego de gato dirigí mi mirada al cielo. Me pareció que casi podía ver al Señor Jesús mirándome desde arriba con desagrado, como si me estuviera amenazando con algún terrible castigo por todas mis prácticas impías. Apenas me había entrado esta idea en la mente cuando de repente esta conclusión se aferró a mi espíritu, pues mis pecados estaban de repente otra vez delante de mí. Que había sido un pecador tan grande que ahora ya era demasiado tarde para pensar en ir al cielo, porque Cristo no me perdonaría, ni perdonaría mis transgresiones. Entonces, mientras estaba pensando esto y temiendo que fuera verdad, sentí que mi corazón se hundía en el desespero y llegué a la conclusión de que era demasiado tarde. Y así decidí que lo mismo daba a seguir pecando. Decidí que sería un desgraciado si dejaba mis pecados y un desgraciado si los seguía. Y si había de condenarme, después de todo, lo mismo daba a condenarme por pocos pecados como por muchos. Y así estaba en medio del juego y delante de todos los otros, pero sin decirles nada. Una vez hube decidido esto, me lancé otra vez al deporte. Y recuerdo muy bien que el desespero se apoderó de mi alma y quedé persuadido de que nunca más podría ser feliz, excepto por la felicidad que pudiera sacar de mi pecado. El cielo estaba fuera de mi alcance. Podía dejar de pensar en él, por lo que sentí un creciente anhelo de llenarme a rebosar de pecado y gustar la dulzura del mismo. Procuré apresurarme a henchir mi vientre de sus manjares delicados, temiendo morir antes de satisfacer mis deseos, ya que esto era lo que más temía. Esto no me lo invento. Estos eran realmente mis deseos y los quería con todo mi corazón. Que el Señor, en su misericordia inescrutable, me perdone mis transgresiones. Mucho me temo que esta tentación del diablo es más común entre las pobres criaturas de lo que muchos se dan cuenta. Han llegado a la conclusión de que no hay esperanza para ellos porque han amado el pecado, por tanto han de ir tras él. Por ello fui tras el pecado, pero estaba desazonado porque nunca parecía satisfacerme. Esto duró más o menos un mes. Entonces, un día estando junto a la ventana delantera de un vecino, maldiciendo y jurando como tenía por costumbre, la mujer del vecino estaba dentro y me oyó. Aunque era una mujer suelta e impía, protestó de que yo jurara de aquella manera. Me dijo que ella por dentro estaba temblando al oírme, que yo era el hombre más perverso y blasfemo que ella había conocido en toda su vida, y que al comportarme así, descaminaba a toda la juventud del pueblo si se juntaban conmigo. Esta reprimenda me dejó sin palabra, y en secreto me dejó avergonzado. Allí me quedé con la cabeza gacha y deseando ser un niño pequeño, y que mi padre me enseñara a hablar sin este lenguaje desastrado. Pensé, estoy tan acostumbrado a él que es inútil intentar reformarme, porque nunca lo conseguiré. Pero aunque no sé cómo sucedió, a partir de entonces dejé de jurar, hasta el punto que yo mismo me asombraba de verlo. Cuando previamente soltaba una palabra antes de lo que iba a decir y otra después, ahora sin jurar, podía hablar mejor y de modo más agradable que antes. Pero en todo este tiempo no conocía a Jesucristo, ni abandoné mis juegos ni recreos. Poco después de esto entré en compañía con un hombre que se decía ser cristiano. Este hombre hablaba de buena gana de las Escrituras y de cosas religiosas. Me gustaba lo que decía y fui a buscar mi Biblia. Y hallé mucho placer leyéndola, especialmente la parte histórica. Por lo que se refiere a las cartas de Pablo y otras partes de la Escritura como estas, no podía entenderlas en lo más mínimo. Era ignorante de mi propia naturaleza
y no conocía el deseo y la capacidad de Jesucristo para salvarnos. De modo que empecé una reforma externa, tanto en mi habla como en mi conducta, y decidí procurar guardar los 10 mandamientos, con miras al llegar al cielo. Procuré hacerlo tanto como pude, y en aquellos tiempos estaba muy satisfecho de mí mismo, pero de vez en cuando los quebrantaba, y esto hostigaba mi conciencia hasta el punto que apenas podía dormir. Luego me arrepentía y decía que lo sentía y prometía a Dios que sería mejor en adelante, y volvía a obtener la esperanza, porque pensaba en aquellos días que yo era agradable a Dios, tanto como podía serlo cualquier otro hombre en Inglaterra. Seguí así durante un año, y en todo este tiempo nuestros vecinos me tenían por muy piadoso, y se maravillaban del gran cambio en mi vida y mis actos. De veras, este había sido un gran cambio, aunque yo no conocía a Cristo, ni su gracia, fe o esperanza. Pero tal como luego me he dado cuenta, si hubiera muerto entonces, mi situación habría sido espantosa. Tal como decía, mis vecinos se asombraban de esta gran conversión de un blasfemo rebelde a un hombre de vida sobria y moral. Así que ahora empezaron a alabarme y a hablar bien de mí, en mi propia cara y detrás de mí. Ahora era un hombre honrado. Y cuán contento estaba cuando les oía decir estas cosas de mí, a pesar de que no era sino un pobre hipócrita con un barniz encima. Yo estaba orgulloso de mi piedad, y en realidad hacía todo lo que podía para que hablaran bien de mí, y esto continuó un año o algo más. He de decir ahora que para este tiempo me deleitaba mucho tañendo las campanas en el campanario, pero mi conciencia era muy tierna, y me vino el pensamiento de dejar de hacerlo. Yo trataba de forzarme a dejarlo, pero mi mente lo deseaba, y así me iba a la aguja del campanario y miraba las campanas cuando tocaban, pero yo no me atrevía a tirar de las cuerdas. Yo mismo pensé que no debía hacer ni esto. Y empecé a pensar, ¿qué pasaría si cayera una de las campanas? Por lo que me quedaba debajo de la viga central que cruzaba la estancia, debajo de las campanas, considerando que allí estaba seguro. Pero luego pensé, ¿qué pasa si cae la campana al volear y da contra la pared, rebota luego y me pilla de todas maneras? Al pensar esto, decidí quedarme a la puerta de entrada y así, caso de caer una campana, podía dar un salto detrás del muro y no me pasaría nada. Después de esto iba a ver cómo tocaban, pero luego me vino la idea, ¿qué pasa si cae la misma aguja entera? Esto me hizo temblar y ya no me atrevía a estar ni aún a la puerta, sino que me acercaba por temor que el mismo campanario se me cayera a la cabeza. Otra cosa fue el baile. Tardé todo un año antes de poder dejar esto. Finalmente lo conseguí. Pero durante todo este tiempo, cuando pensaba que estaba guardando este mandamiento o el otro, o cuando hacía algo bueno, tenía el sentimiento placentero de que ahora Dios estaba complacido conmigo. Y no creía que hubiera nadie en toda Inglaterra que pudiera agradar a Dios más que yo. Pero miserable de mí, que en todos estos años yo no conocía aún a Jesucristo, y estaba esforzándome por establecer mi propia justificación, y habría perecido si no hubiera tenido Dios misericordia de mí. Entonces, un día, por providencia de Dios, hice un viaje a Bedford, por cosas del trabajo, y en una de las calles de la ciudad llegué a un punto en que había 3 o 4 mujeres pobres sentadas a la puerta, tomando el sol y hablando de las cosas de Dios. Como ahora estaba dispuesto a escuchar esta conversación, me acerqué para oír lo que decían. En aquel entonces yo tenía mucha labia para hablar de las cosas de religión, pero lo que decían se me escapó. Hablaban de un nuevo nacimiento, de la obra de Dios en sus corazones y de que ahora estaban seguras de que habían nacido como pecadoras sin salvación posible. Hablaban de la manera en que Dios había visitado sus almas con su amor en el Señor Jesús y comentaban sobre las palabras y promesas en particular que las habían ayudado y confortado y sostenido en contra de las tentaciones del diablo. Lo que es más, hablaban de algunas tentaciones en particular que habían tenido de parte de Satán, y se decían la una a la otra cómo Dios las había ayudado. Hablaban también de su corazón duro y de su incredulidad y sus bondades. Me pareció a mí que hablaban con tal deleite de la Biblia y tenían tanta gracia en todo lo que decían, que ellas habían encontrado una especie de mundo distinto,
que eran personas que no se podían comparar con los otros. Y mi corazón empezó a temblar, porque vi que todas mis ideas sobre religión y salvación nunca habían tocado la cuestión del nuevo nacimiento. Empecé a darme cuenta de que no sabía nada del consuelo y la promesa que esto podía dar, ni de lo engañoso y traicionero de mi perverso corazón. En cuanto a mis pensamientos malos secretos, ni tan solo me había fijado en ellos, ni aún reconocía las tentaciones de Satanás, y mucho menos tenía idea de cómo se podían resistir. Después de haber escuchado bastante y pensado sobre lo que estaban diciendo, me marché y seguí mi camino. Mi corazón estaba todavía con ellas y se hallaba en gran manera afectado por sus palabras, porque había quedado convencido por ellas que yo no tenía lo que podía hacerme un hombre verdaderamente piadoso. Y tenía el convencimiento que los que eran verdaderamente piadosos eran también felices y bienaventurados. Así que tomé la decisión de ir allá y frecuentar la compañía de aquella pobre gente, porque no podía estar alejado de ellos, y cuanto más estaba con ellos, más comprendí la gravedad de mi condición. Recuerdo todavía claramente que había dos cosas que estaban sucediendo en mí, que me tenían muy sorprendido, especialmente cuando consideraba lo ciego, ignorante e impío que había sido antes. La primera de estas dos cosas era una gran ternura hacia los que me habían convencido de que todo lo que ellos me decían de la Biblia era verdad. Lo otro, que mi mente iba revolviendo las cosas que me habían dicho y todas las otras cosas buenas que había oído o sobre las que había leído. Ahora mi mente era como una sanguijuela, succionando en una vena y repleta de sangre, pero todavía diciendo, dame, dame. Estaba tan fija en la eternidad y las cosas del reino de los cielos, aunque yo no sabía mucho sobre ellas todavía, que ni el placer, ni las ganancias, ni la persuasión, ni las amenazas habría podido hacerme desprender de ellas. Lo digo con vergüenza, pero era la verdad, que me era tan imposible apartar mi mente del cielo entonces y llevarla a la tierra, como antes había sido el apartarla de la tierra y llevarla al cielo. Hay una cosa que tengo que decir ahora. Había un joven en nuestro pueblo con el cual yo tenía más amistad que con nadie, pero era terriblemente malvado, con sus blasfemias, juramentos, tratos con rameras, así que dejé por completo de ir con él. Al cabo de unos 3 meses lo encontré por la carretera y le pregunté qué tal seguía. Su respuesta fue una bocanada de maldiciones y me dijo que estaba bien. Pero, Harry, le contesté, ¿por qué juras y blasfemas de esta manera? ¿Qué será de ti el día que mueras en estas condiciones? Él me respondió con gran ira, ¿qué compañía podría tener el demonio si no fuera con individuos como yo? Durante todo este tiempo tenía un compañero varios libros de los Ranter, una secta religiosa de aquel tiempo, que eran tenidos en gran estima por varios antiguos cristianos que yo conocía. Leí algunos de estos libros, pero me fue imposible sacar mucho de ellos. Eso pensé por lo menos, y viendo que no podía juzgar que si eran buenos o malos, oraba fervientemente y decía, oh Señor, soy un necio incapaz de distinguir la verdad del error. Señor, no me dejes en mi ceguera. No permitas que apruebe o rechace erróneamente esta doctrina. Si es de Dios, que no la desprecie, y si es del diablo, que no la abrace. Señor, pongo mi alma a tus pies respecto a este asunto. No permitas que me engañe. Te lo pido humildemente. Durante todo este periodo tenía un compañero espiritual muy íntimo, y era el hombre pobre del cual hablé antes. Pero para este tiempo se había hecho un ranter, y se entregó a toda clase de pecado, negaba que hubiera Dios, ángel o espíritu, y se reía de todos mis esfuerzos para que él se mantuviera sobrio. Cuando reprendía su maldad, se reía más aún y me decía que había puesto a prueba todas las religiones, y que nunca había dado en lo recto hasta entonces. Así que me alejé de estos principios malditos y fui extraño para él, tanto como antes había sido su amigo. Este hombre no era mi única tentación, porque debido a mi trabajo tenía que viajar con frecuencia por el país, y así me encontraba con muchas clases de personas, las cuales, aunque anteriormente habían sido muy estrictos en asuntos religiosos, se habían descarriado por causa de los Ranter. Me hablaban de todas las cosas malas que hacían a escondidas, porque ellos decían que habían llegado a ser perfectos y que por tanto podían hacer todo lo que querían, y que al hacerlo no pecaban.
estas eran tentaciones terribles para mí, muy apropiadas para mis concupiscencias, pues era todavía un joven. Dios, que me había designado para cosas mejores, me guardaba en el temor de su nombre y no permitió que aceptara sus malvados principios. Bendito sea Dios, que puso en mi corazón el clamar a Él para que me guardara y me dirigiera y me hiciera desconfiar de mi propia sabiduría. Porque he visto los resultados de la oración hasta el tiempo presente, en el hecho de que me ha preservado no solo en estas áreas en particular, sino en las que han ido apareciendo más adelante. La Biblia fue preciosa para mí en aquellos días y empecé a mirarla con nuevos ojos. Las cartas del apóstol las encontraba muy dulces especialmente. Me parecía que nunca dejaba enteramente la Biblia, sino que siempre estaba leyéndola o pensando en ella. Mientras estaba leyendo llegué a este pasaje: pero a cada uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9. Sabía ahora, naturalmente, que esto se refería a una clase extraordinaria de fe, pero en aquel tiempo yo creía que se trataba de la fe ordinaria que tenían los otros cristianos. Pensé esto bastante tiempo y no podía decidir qué hacer. Algunas veces ponía en duda que yo tuviera fe en absoluto, pero no quería llegar a la conclusión de que no tenía ninguna, porque si lo hacía sería echado para siempre de la presencia de Dios. Decidí que aunque todavía era un ignorante y necio y no poseía estos dones benditos del conocimiento y la comprensión que tenían otras personas, no por esto estaba sin fe por completo, aunque no sabía exactamente lo que era fe, porque me había sido mostrado por parte de Satán, según luego he descubierto, que los que deciden que no tienen fe ya no tienen esperanza. Así que no estaba dispuesto a admitir para mí mismo cuál era el verdadero estado de mi alma. Pero Dios no permitió que tratara de curarme a mí mismo, y que con ello destruyera mi alma. Me hizo seguir escudriñando hasta que supe de cierto si tenía realmente fe o no. Y siempre habían estado recorriendo por mi mente estas preguntas: ¿carezco realmente de fe? ¿Cómo puedo decir si tengo fe o no? Vi claramente que si no tuviera ninguna, perecería para siempre. Así que, al fin, me enfrenté con esta cuestión directamente y estaba dispuesto a ponerme a prueba sobre si tenía fe o no. Pero era tan ignorante que ni aún podía empezar a averiguarlo, de la misma manera que no habría sabido cómo hacer un trabajo que no hubiera visto hacer a nadie antes, ni aún hubiera pensado en él. Hasta aquel momento no había hablado con nadie sobre esto, sino que había pensado en ello yo solamente. Mientras estaba tratando de pensar cómo empezar, el tentador vino con toda clase de mentiras, diciéndome que no había manera en que yo pudiera saber si tenía fe hasta que hubiera tratado de hacer algunos milagros. Y me hizo pensar en las Escrituras, que parecen mostrar que esta idea es lógica. Un día, mientras estaba andando por Bedford, me vino ardiente la tentación de probar de hacer un milagro para ver si tenía fe. El milagro consistía en que dijera a uno de los charcos del camino que se secara y que en otro paraje seco apareciera un charco. Pero en el momento que iba a pronunciar las palabras, se me ocurrió la idea de que sería mejor que fuera a un seto cercano y orar a Dios para que me hiciera capaz de hacerlo. Pero cuando hube decidido orar, me vino la idea terrible de que si oraba y lo intentaba y no sucedía nada, sería claramente que no tenía fe, y por tanto estaría irremisiblemente perdido. Así que decidí que no forzaría las cosas y que esperaría un poco más antes de intentarlo. Con ello me quedé desconcertado respecto a lo que tenía que pensar, porque si solo los que eran capaces de obrar milagros así tenían fe, no era muy probable que yo la tuviera nunca, y por ello me quedé enredado en la tentación del diablo y mi propia ignorancia, y estaba tan perplejo que simplemente no sabía qué hacer. Fue para este tiempo que tuve una especie de visión del maravilloso estado de felicidad en que se hallaban aquella gente humilde de Bedford. Me pareció entonces como si ellos estuvieran en el lado de la solana de una alta montaña, solazándose en un sol radiante, mientras que yo me hallaba en la umbría, tiritando por el viento helado, la nieve y las nubes que me rodeaban. Me pareció como si hubiera entre ellos y yo un alto muro que nos separara. Cuánto quería ir yo al otro lado del muro para poder gozarme también del calor del sol como hacían ellos. Una y otra vez procuré cruzar a través de este muro,
pero durante mucho tiempo no pude descubrir ninguna abertura. Hasta que por fin hallé una pequeña puerta. Intenté cruzarla, pero era tan estrecha que todos mis esfuerzos para hacerlo fueron vanos. Al fin, después de una gran lucha, pude hacer pasar la cabeza, y luego, estrujándome, metí los hombros, y al fin todo el cuerpo. Entonces me quedé contento, y me fui y me senté en medio de ellos, y me quedé consolado por la luz y el calor radiante del sol que les daba a ellos también. La montaña era la iglesia del Dios vivo. El sol que brillaba sobre ella era el resplandor de la faz misericordiosa de Dios. El muro era la Biblia, que separaba a los cristianos del mundo. La puerta era Jesucristo, que es el camino a Dios el Padre. El hecho de que la puerta fuera tan estrecha que apenas pudiera entrar, me mostraba que nadie puede entrar en esta vida sino aquel que tiene un verdadero e intenso deseo y deja al mundo malvado tras él. Porque no hay lugar aquí sino para el alma y el cuerpo, y no lo hay para el alma, el cuerpo y la carga del pecado. Esta visión y su significado se proyectó sobre mi espíritu durante muchos días, durante los cuales vi en qué triste y solitaria condición me encontraba. Con todo, al mismo tiempo, iba orando mucho, tanto en mi casa como en el trabajo, tanto en mi casa como en el campo, elevaba mi corazón a Dios, repitiendo el clamor de David en el Salmo 25, «Sácame de mis congojas», porque todavía no sabía lo que tenía que hacer. No podía todavía empezar a tener ninguna seguridad de que tenía fe en Cristo, sino que de nuevo vinieron las dudas sobre la posibilidad de mi futura bienaventuranza. ¿Me hallaba yo entre los elegidos? ¿Había pasado ya para mí el día de la gracia? Estas dos preguntas me preocupaban sobremanera. Estaba decidido a hallar mi camino al cielo y a la gloria, y con toda la cuestión de la elección me desanimaba terriblemente, y a veces me parecía como si toda la fuerza de mi cuerpo me hubiera sido quitada por la fuerza y poder de esta terrible cuestión. Había un pasaje de la Escritura en especial que aplastaba todas mis esperanzas. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene compasión. Romanos 9:16. No sabía qué hacer con este pasaje de la Escritura, porque veía claramente que a menos que Dios me hubiera escogido como uno de los que había de recibir misericordia, podía esperar y desear y esforzarme hasta que se me partiera el corazón, pero no me serviría de nada. De modo que seguía preguntándome, ¿cómo puedo averiguar si soy un elegido? ¿Qué pasa si no lo soy? Oh Señor, pensaba, ¿qué pasa si no estoy entre los elegidos? Probablemente no estás, me decía el tentador. Pero es posible que esté, pensaba yo. Bien, decía Satanás, ya puedes descartarlo. Si no eres uno de los elegidos de Dios, no hay esperanza de que puedas ser salvo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene compasión. Estaba sin saber qué pensar o hacer sobre estas cosas, no sabiendo cómo hallar la respuesta. De hecho, no me daba cuenta de que era Satanás que me estaba tentando, sino que pensaba que era mi pensar sincero que me había llevado a esta cuestión. Estaba perfectamente de acuerdo con la idea de que solo los elegidos tendrían vida eterna. La cuestión para mí era saber si yo era uno de ellos. Y así durante varios días estaba en medio de la mayor perplejidad y con frecuencia a punto de dejarlo todo. Pero un día, después de muchas semanas de depresión sobre esta materia, cuando ya estaba al final de toda esperanza de alcanzar nunca la vida, me pasó por la mente una simple frase. Mira a las generaciones antiguas y considera, ¿hubo alguno que confiara en el Señor y que fuera confundido? En el mismo instante se me hizo claro que si empezaba por el Génesis y leía hasta el Apocalipsis, no encontraría una sola persona que hubiera confiado en el Señor y que hubiera sido rechazada. Así que fui a la Biblia y miré por si había alguno, porque sabía que la Biblia sin duda me lo diría. Fue de mucho aliento y consuelo para mi espíritu, como si realmente estuviera hablando conmigo. Miré por todas partes, pero no pude encontrar ningún versículo que lo dijera. Luego por primera vez lo pregunté a un buen hombre y luego a otro si sabían dónde podía ser encontrada esta frase en la Biblia, pero no conocía ningún sitio en que estuviera. Me preguntaba por qué esta frase había venido a mi modo tan súbito, con tanto consuelo y se había quedado conmigo y con todo nadie podía encontrarla. Pero yo no dudaba que estaba en la Biblia. Estuve mirando durante casi un año y todavía no había encontrado el lugar, hasta que al fin lo encontré en uno de los libros apócrifos. Eclesiástico 2:11,
Al principio esto me molestó considerablemente, porque no estaba en la misma Biblia. Pero como esta frase era un sumario de muchas promesas que están realmente en la Biblia, decidí que mi deber era tener consolación de ella. Y bendije a Dios por haber venido a esta conclusión, por haberme ayudado tanto y que esta afirmación particular todavía brillara delante de mi rostro. Fue después de esto que me asaltaron otras dudas. ¿Cómo sabía que el día de la gracia no había pasado ya? Puedo recordar que un día estaba andando en el campo y pensando sobre esto. El tentador agravó mi turbación diciéndome que esta buena gente de Bedford eran ya convertidos, que ellos eran los únicos a quienes Dios había salvado en esta parte, porque éstos habían recibido la bendición antes que yo llegara. Esto me causó una gran desazón, porque yo pensé que esta era probablemente la situación. Me sentía aplastado por la idea de los largos años que había pasado en el pecado y a menudo gritaba: «Oh, si hubiera escuchado antes, si me hubiera entregado a Dios hace 7 años». Me hacía enojar conmigo mismo el pensar que hubiera sido tan insensato al pasar el tiempo en cosas triviales hasta que mi alma y el cielo se me habían escapado. Después de mucho tiempo, apenas podía funcionar a causa de este temor. Mientras estaba andando un día y estaba aproximadamente cerca del lugar en que había recibido la otra consolación y estímulo, me vinieron a la mente estas palabras: «Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, y aún hay lugar». Estas palabras, «aún hay lugar», eran tan dulces para mí porque verdaderamente pensé que el Señor Jesús estaba pensando en mí cuando lo dijo, y que Él sabía que llegaría el tiempo en que estaría lleno de miedo de que no hubiera lugar para mí en su reino. Y así dijo esta palabra y la dejó registrada para que yo pudiera hallarla y recibir ayuda de ella en contra de esta vil tentación. Esto es lo que creía plenamente en aquel entonces. Seguí durante mucho tiempo bajo la luz e inspirado por el ánimo de estas palabras, que me eran de especial consuelo cuando pensaba que el Señor Jesús las había dicho a propósito para mí. Después de esto hubo abundantes tentaciones para regresar al pecado, tentaciones de Satán, de mi propio corazón y de mis amigos infieles. Pero doy gracias a Dios que fueron mantenidas a distancia por una clara comprensión de la muerte y del día del juicio, que siempre estaban delante de mí. Incluso pensaba con frecuencia en Nabucodonosor, a quien Dios había dado tanto y que con todo, pensaba yo, aunque este gran hombre lo hubiera tenido todo en el mundo, una sola hora de fuego del infierno se lo habría hecho olvidar todo. Este pensamiento fue para mí de mucha ayuda. Hacia este tiempo noté algo en la Biblia que me interesó sobre los animales que eran llamados inmundos y limpios bajo las leyes mosaicas. Pensé que estos animales eran tipos aplicables a los hombres. Los animales limpios eran tipos de los hijos de Dios, los inmundos lo eran de los hijos del maligno. Cuando leía que los animales limpios rumiaban, yo pensaba que esto significaba que eran alimentados por la palabra de Dios. También, al ver lo que se dice de la pezuña hendida, decidí que esto significaba que si hemos de ser salvos, hemos de separarnos, dividirnos de los caminos de los impíos. Cuando seguí leyendo noté que si rumiamos, como hacen la liebre, pero andamos, somos inmundos. O si tenemos la pezuña hendida como el cerdo, pero no rumiamos como las ovejas rumian, somos inmundos. Pensé que la liebre era un tipo de aquellos que hablan de la palabra, pero que andan en los caminos del pecado. Que el cerdo es la persona que se separa del pecado externo, pero no tiene todavía la palabra de fe, sin la cual no hay salvación, por devota que sea la persona. Hallé leyendo la palabra que los que han de ser glorificados con Cristo en el otro mundo han de ser llamados por Él aquí. Han de conocer los consuelos de su espíritu aquí abajo, como una preparación para el futuro descanso en la casa de gloria que es el cielo allá arriba. Y por ello estaba nuevamente trastornado, no sabiendo qué hacer porque temía que yo no estaba entre los que habían sido llamados. Si no había sido llamado, pensé, ¿quién puede ayudarme? Pero ahora empezaron a gustarme estas palabras que dijo Jesús sobre un cristiano que era llamado, cuando dijo a uno sígueme y a otro ven en pos de mí. Y cuánto deseaba que Él me lo dijera también. Cuán alegremente habría yo acudido. No puedo expresar en palabras mis anhelos y mis clamores a Cristo para que me llamara. Esto siguió durante bastante tiempo. Anhelaba convertirme a Jesucristo y podía ver que el convertirme me pondría en un estado tan glorioso
que no podría nunca más estar contento sin participar en él. Si pudiera haber sido conseguido con oro, habría dado por ello todo lo que tenía. Y si hubiera tenido todo el mundo, habría dado 10.000 veces el mundo para poder tenerlo, para que mi alma pudiera ser convertida. Y ahora, cuán hermosos a mis ojos eran todos aquellos a quienes consideraba como convertidos. Brillaban y andaban como personas que llevaban consigo un toque del cielo en ellos. Podía ver que la heredad que les había tocado era hermosa, como dice el Salmo 16:6. El versículo que me hacía escoger el alma era uno de San Marcos, referente a Cristo. Subió al monte y llamó junto a sí a los que él quiso, y vinieron a él. Este pasaje me hacía desmayar de temor, y con todo enardecía mi alma. Temía que Cristo no se hubiera fijado en mí, o que yo no le hubiera gustado, porque dice que solo a los que él quiso. Pero la gran gloria de aquellos que son llamados inflamaba de tal manera mi corazón que no podía leer de ninguno de los que fueron llamados por Jesús sin desear: ojalá que yo hubiera estado en su lugar, ojalá que yo hubiera nacido siendo Pedro o Juan, ojalá que yo hubiera estado allí y lo hubiera oído cuando los llamaba. ¿Cómo habría gritado: oh Señor, llámame a mí también? Pero yo temía que él no lo hubiera hecho. Y el Señor me dejó ir de esta manera durante muchos meses, y no me mostró nada más, ni que yo había llamado, ni que iba a ser llamado más adelante. Pero al fin, después de haber pasado mucho tiempo y de muchos gemidos a Dios, vino por fin esta idea: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Estas palabras sentí que me eran enviadas para confortarme y para que siguiera esperando en Dios, y parecían decir que si yo no me había convertido todavía, llegaría un día en que lo sería. Fue para este tiempo que empecé a decir a aquella gente humilde de Bedford cuál era mi situación. Cuando lo supieron, hablaron acerca de mí a Mr. Gifford, y él vino y hablé con él, y me pareció que él tenía esperanza para mí, aunque yo veía poco motivo realmente para que la hubiera. Me invitó a su casa, donde pude oírle hablar con otros acerca de la manera en que Dios había obrado en sus almas. Pero de todo esto todavía no recibí ninguna certidumbre, y a partir de aquel tiempo empecé a ver más claramente la terrible condición de mi corazón malvado. Ahora empecé a reconocer pecados y malos pensamientos dentro de mí que no había reconocido antes. Entretanto, mi deseo del cielo y de la vida eterna empezó a diluirse, y hallé que aunque mi alma estaba anhelante de Dios, empezaba a sentir deseos por cosas frívolas y banales. Ahora pensé: aún me vuelvo peor. Ahora estoy más lejos de la conversión que nunca antes. Así que me sentí terriblemente desanimado. No creí que Cristo me amara. No podía verle, sentirle, ni gozar de ninguna de sus cosas. Iba siendo arrastrado por la tempestad y mi corazón quería ser inmundo. Algunas veces explicaba mi condición a la gente de Dios y ellos sentían piedad por mí y me hablaban de sus promesas. Pero era como si me hubieran dicho que alcanzara el sol con la mano el que me dijeran que confiara en estas promesas, porque todo mi sentimiento y sentido era en contra de ellos. Vi que tenía un corazón que insistía en el pecado y que por tanto tenía que ser condenado. He pensado muchas veces después que era algo así como el muchacho a quien su padre trajo a Cristo, y que cuando estaba camino hacia él, el diablo lo derribó al suelo y se revolcaba echando espumarajos. En aquellos días con frecuencia me daba cuenta que mi corazón estaba tan cerrado contra el Señor y su palabra que era como si yo tuviera mi propio hombro arrimado contra la puerta, empujando desde dentro para que Él no pudiera entrar. Mientras estaba clamando con amargos suspiros: quebranta las puertas de bronce y desmenuza los cerrojos de hierro. Y otras veces parecía que venía una palabra de paz del Señor: yo te ceñí, aunque tú no me conociste. Pero por otra parte, nunca he tenido más tierna la conciencia contra el pecado, y me escocía todo toque de mal. Apenas podía hablar por temor de decir algo equivocado. Me hallaba en una ciénaga que me engullía por poco que me moviera, y me parecía que había sido abandonado allí por Dios y por Cristo y el Espíritu y todas las cosas buenas. Pero noté esto, que aunque había sido un gran pecador antes de volverme a Dios,
Con todo, Dios nunca parecía haberme acusado por los pecados que había cometido cuando era ignorante. Él me mostró, sin embargo, que estaba perdido si no tenía vida, a causa de los pecados que había hecho. Entendía perfectamente bien que necesitaba ser presentado sin mancha delante de Dios y que esto solo lo podía hacer Jesucristo. Pero había nacido en el pecado y la contaminación. Esta era mi gran desgracia y aflicción. Me sentía más despreciable a mis propios ojos que un sapo y tenía la impresión que lo mismo podía decirse a los ojos de Dios. Podía ver que el pecado y la corrupción procedían de mi corazón de modo tan natural como el agua borbotea de un manantial. Y aunque todos los demás tenían un corazón mejor que el mío, y que ninguno excepto el diablo mismo podía igualarse a mí en cuanto a la maldad interna y la contaminación de la mente, y así caía otra vez en la más profunda desesperación debido a mi ruindad, porque llegué a la conclusión de que esta condición en que me encontraba no podía existir en mí si estuviera en estado de gracia. Sin duda, he sido abandonado por Dios y entregado al diablo, pensé, y así continué durante varios años. Durante todo este periodo había dos cosas que me hacían pensar. La primera era contemplar ancianos persiguiendo las cosas de esta vida, como si tuvieran que vivir para siempre. La otra, ver a los cristianos aplastados por pérdidas externas, como el marido, la esposa o un hijo. Señor, pensaba, si han trabajado tanto y han tenido que derramar tantas lágrimas por las cosas de esta vida presente, ¿cómo voy a recibir compasión y van a orar por mí, para mi alma que muere, mi alma que está siendo condenada? Si mi alma estuviera en buenas condiciones y estuviera seguro de ellos, oh cuán rico me consideraría y bienaventurado, con solo pan y agua. Contaría estas como aflicciones insignificantes y las llevaría como cargas pequeñas. Pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede llevar? Y aunque me hallaba tan turbado al comprender mi maldad, tenía miedo de perder este sentimiento de culpa, porque consideraba que a menos que la culpa sea quitada de la manera apropiada, esto es, por medio de la sangre de Cristo, una persona se va volviendo peor, porque ya no se siente agobiado por su pecado. Y así, siempre que sentía desaparecer este sentimiento de pecado, me forzaba otra vez para recobrarlo. Pensaba en el castigo del pecado en el infierno. Clamaba, Señor, no permitas que desaparezca este sentimiento de culpa, excepto si ha de ser por medio de la sangre de Cristo y la aplicación de tu misericordia por medio de él a mi alma. Porque el versículo de la Biblia, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, se hallaba siempre delante de mí. Lo que más me asustaba era que había visto algunas personas que cuando estaban heridas en la conciencia lloraban y oraban, pero que cuando se sentían aliviadas de su aflicción, no perdonadas de su pecado, no parecía que se preocuparan de la forma en que habían perdido sus sentimientos de culpa, con tal que no estuvieran en su mente. Y como que se habían librado de ellos de una manera falsa, se habían vuelto más duros y más ciegos y más malvados que antes. Me daba miedo y me hacían suplicar a Dios que no me ocurriera a mí lo mismo. Y ahora me apenaba el que Dios me hubiera hecho, porque temía que había sido echado y contado entre los no convertidos, las más tristes de todas las criaturas. No pensaba que me fuera posible nunca tener bastante bondad en el corazón, ni aun agradecer a Dios que me hubiera hecho un hombre, aunque sabía que un hombre es la más noble de todas las criaturas, pues el pecado la ha hecho la más baja. Hubiera estado contento siendo una de las bestias, aves y peces, porque no tenían una naturaleza pecaminosa y no estaban sometidos a la ira de Dios, por lo que nunca irían al fuego del infierno después de la muerte. Pero al fin llegó la hora de solaz y consolación. Oí un sermón sobre un versículo del Cantar de los Cantares. «Cuán hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres». De este texto el predicador sacó las siguientes conclusiones. 1. Que la Iglesia y por tanto toda alma salvada es el objeto del amor de Cristo. 2. El amor de Cristo no necesita causa externa. 3. El amor de Cristo ha sido aborrecido por el mundo. 4. El amor de Cristo continúa cuando aquellos a quienes ama están bajo tentación y aparente destrucción. Y 5. El amor de Cristo permanece hasta el fin.
Fue solo cuando llegó al cuarto punto que yo obtuve algo del sermón. Dijo el predicador que el alma salvada sigue siendo el amor de Cristo, aun cuando esté tentada y desolada, y así la pobre alma tentada necesita solo recordar estas palabras: amor mío. De vuelta a casa, seguí pensando en estas cosas y recuerdo muy bien que dije en mi corazón: ¿para qué sirve pensar sobre estas dos palabras? Pero apenas había pasado esta pregunta por mi mente que las dos palabras empezaron a arder en mi espíritu. Tú eres mi amor. Siguió diciéndome algo dentro de mí, y debe haberlo repetido por lo menos 20 veces. A medida que estas palabras continuaban, se hicieron más fuertes y más cálidas y empezaron a hacerme mirar hacia arriba. Pero yo estaba todavía entre la esperanza y el temor y repliqué en mi corazón: pero, ¿es verdad? ¿Es verdad? Y entonces vinieron estas palabras a mi mente. No sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que le parecía que veía una visión. Entonces empecé a recibir unas palabras que sonaban gozosamente en mi corazón: tú eres mi amor, y nada te separará de mi amor. Y ahora, al fin, mi corazón está lleno de consuelo y de esperanza, y ahora podía creer que mis pecados serían perdonados. Sí, yo había sido ahora recibido por el amor y la misericordia de Dios, hasta el punto que me preguntaba cómo podría contenerla hasta que llegara a casa. Sentí que podría haber hablado de ese amor y esta misericordia hasta a los mismos cuervos que estaban posados o revoloteaban sobre la tierra recién arada a la vera del camino, si ellos hubieran sido capaces de entenderme. Y así dije a mi alma con mucha alegría: estoy seguro de que nunca olvidaré esta experiencia, aunque viva 40 años más. Pero ay, dentro de menos de 40 días ya empezaba a ponerlo todo en duda otra vez. Sin embargo, había ocasiones en que recibí ayuda al creer que esta había sido una verdadera manifestación de gracia para mi alma. Aunque había perdido gran parte del sentimiento, fue después de 1 o 2 semanas de esto que empecé a pensar mucho sobre el pasaje. Simón, Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearos como a trigo. Algunas veces esto resonaba tan claro dentro de mí que recuerdo que una vez me volví pensando que alguien me estaba hablando desde cierta distancia. Al recordarlo ahora, creo que esta palabra me vino para estimularme a la oración y a la vigilancia, y para decirme que se avecinaba en dirección hacia mí una nube y una tormenta, pero yo no lo entendía. Y si lo recuerdo bien, esta vez que llamó tan fuerte fue la última vez que la oí. Y todavía puedo oír estas palabras: Simón, Simón, que resonaban en mis oídos. Aunque no era mi nombre, me hizo volverme para mirar, creyendo que el que estaba llamando me llamaba a mí. Pero yo era tan necio e ignorante que no entendía la razón por la que sucedía todo esto, aunque muy pronto pude vislumbrar que era enviada desde el cielo como una llamada para despertarme y para que me preparara para lo que estaba viniendo. Pero entonces solo me devanaba los sesos para saber de qué se trataba. Un mes después llegó la gran tempestad y me dejó 20 veces más magullado que todo lo que me había sucedido antes. Vino solapadamente, primero de un lado, luego de otro. Primero me fue quitando el solaz y las tinieblas me oprimieron. Después de esto llegaron oleadas de blasfemias contra Dios y Cristo y las Escrituras que eran vertidas en mi espíritu y que me dejaban en plena confusión y atontado. Estos pensamientos blasfemos eran atizados por preguntas en mí mismo contra la misma esencia de Dios y su único y amado Hijo, sobre si había realmente un Dios o Cristo, o si las sagradas Escrituras no eran sino fábulas y patrañas, y no la pura y santa palabra de Dios. Santa es, antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura.